Voy a comenzar diciendo, me han recriminado que después de hablar tanto de lo espiritual no fuéramos a desayunar, a darle gusto a la carne. Pero bueno, yo creo que lo hemos disfrutado. Antes no he comenzado en oración, vamos a hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Y continuamos con las sesiones. Gracias, nuestro Dios, porque tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, nos has provisto, nos has capacitado, nos has hecho todo lo que necesitamos ser. Gracias por tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda a vivir de una forma santa. Y Señor, estamos buscando esta mañana tu verdad, no estamos buscando la verdad de ningún hombre, la verdad de ninguna organización. Estamos buscándote a ti, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Necesitamos los principios espirituales de tu palabra para vivir de una forma santa delante de ti. Ruego, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, yo como un simple mensajero de lo que es tuyo, de lo que a ti te agrada. Y, Señor, sé que estoy hablando de temas muy importantes porque son temas eternos. Y, Señor, es todo tuyo. Y ruego que me des en esta mañana la capacidad de comunicar verazmente todo el mensaje de tu palabra. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Vale, pues he terminado la otra sesión diciendo que una nariz ciertamente te puede enviar al infierno, y vosotros estaréis preguntándoos, bueno, ¿y entonces la oreja y el ojo qué? Porque ahí hay una oreja y un ojo. Vale. Hemos dicho que lo espiritual, y es lo que estamos intentando sentar las bases, es la idea principal de todo este instituto, es lo espiritual es por encima, o primero que lo físico. Que si realmente es así, conocemos esa clase de personas que, hijos de Dios, fieles, ejemplares en su vida, ejemplares en su comportamiento, pero que Dios les manda muchas dificultades. ¿Habéis conocido a alguna persona así? ¿Sí? Muy bien. Yo conozco a alguna persona también así. Muchas dificultades, Dios le manda muchas dificultades, y nosotros les miramos y decimos, ¡ay, pobre! Ahora, si hemos dicho que lo espiritual es primero, si todas esas situaciones que Dios manda le llevan a esa persona a estar más cerca de Dios, ¿deberíamos decir pobre? Igual deberíamos decir, creo que esta palabra no es la mejor, pero afortunado, ¿no? Oye, espera un momento, es que si el mucho dolor físico nos acerca a Dios, que es lo que nos enseña la palabra, que Dios manda pruebas para que demos un paso, para estar más cerca de Él, Dios manda pruebas para que veamos que no somos capaces por nosotros mismos, si eso nos acerca a Dios, igual las dificultades físicas son buenas. Tenemos a un hombre que lo tenía todo y que él dijo, antes, pero ahora, ¿quién era? Por eso están ahí la oreja y el ojo. ¿Qué es lo que hizo que Job se acercara a Dios? La enseñanza de los rabinos de aquel día. ¿Qué es lo que hizo que Job se acercara a Dios? El dolor físico. ¿Creéis que si nosotros pudiéramos hablar hoy con Job y le preguntáramos si valió la pena, ¿qué creéis que diría? Yo creo que diría que valió la pena. No valió la pena simplemente porque al final nos dice la Biblia que tuvo más materialmente de lo que tenía antes, sino porque todo eso le llevó más cerca de Dios. Entonces el valor absoluto aquí es la cercanía con Dios. Nosotros, por nuestra naturaleza, nosotros escapamos y huimos y corremos lejos de cualquier desavenencia física, ¿verdad? Cualquier situación que físicamente nos incomode o no nos guste, y más en esta sociedad que es muy cómoda. Huimos de cualquier cosa y
quizá deberíamos, y no digo que clames al Señor por calamidades en tu vida, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que si lo físico nos lleva más a Dios, quizá deberíamos valorar más las pruebas que Dios valora. Vamos a ver, vamos a continuar con la provisión perfecta. La pregunta, después de recalcar la importancia de lo espiritual, la primacía de lo espiritual, el valor de lo espiritual, la siguiente pregunta debería ser: ¿qué te falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Espiritualmente, lo he mencionado también antes, espiritualmente nos falta nada. La provisión de Dios, Dios te ha dado gozo, y el gozo debería ser incondicional a la vida del creyente. Ahora, yo no digo que alguien que está en calamidades haga una fiesta celebrando las calamidades de su vida, pero el gozo del Espíritu Santo es el gozo que mientras alguien está en una situación difícil, dice: Señor, yo sé que esto lo estás haciendo tú y por eso puedo decir que esto es bueno. Ahora que estoy siendo sometido a prueba, mi fe no falta, y yo sé que tú eres bueno, y yo sé que un día esto se acabará, y sé que estaré en tu presencia, y con los ojos de la fe mirando al futuro puedo decir que esto que estás haciendo en mi vida es bueno. Y Dios es bueno, y la respuesta no es sí, sino siempre, en todo lo que hace. Es más fácil decirlo cuando todo nos va bien, también, pero en las dificultades Dios sigue siendo ese Dios perfecto de amor. Dios nos ha dado gozo, Dios nos ha dado dones, porque la intención de Dios no era que sencillamente nosotros anduviéramos por el camino del cristiano. Dios nos ha dado compañeros de viaje. Las personas que están en tu congregación, y entiendo que aquí hay varias congregaciones, las personas que están en tu congregación no es que Dios ha dicho: aquí tengo un montón de creyentes en el bolsillo, venga, ¡buah!, y todos caen en esa iglesia de cualquier manera. Cada persona que está en tu congregación, Dios la ha puesto ahí para que ejercite sus dones, y Dios da a cada iglesia lo que necesita. Las personas que están en tu congregación son tus compañeros de viaje, tus compañeros de camino. Muchas veces, y esto no es estrictamente hablando de lo espiritual, pero cuando nosotros salimos de viaje, es casi tan importante dónde vas como con quién vas. Porque el lugar más maravilloso, con igual la persona que igual no es tan bueno el sitio, pero el peor lugar del mundo, con la persona, igual la amada, podríamos decirlo así, se convierte en un lugar maravilloso. Y Dios te ha dado a compañeros de viaje con los cuales tú quieres que andes, con los cuales Dios quiere que tú andes ese camino. Y tú dices: ¿y ese que siempre se sienta en la misma silla, en la tercera fila? ¿Ese también? Ese también. Y lo maravilloso es que Dios le ha dado algo a él para ti. Le ha dado Dios un don a él que tú necesitas. Es por eso que la iglesia lo necesitamos. Es por eso que la iglesia no tiene que ser un lugar donde el pastor es todo en la iglesia. Porque no es lo que nos enseña Pablo. Pablo nos enseña que en la iglesia cada uno tenemos un lugar. Y nosotros somos necios si nos sentamos en un banco y decimos: bueno, pues nada, aquí estoy. Porque Dios te quiere trabajando en la iglesia. Dios te ha dado a ti capacidades. Ahora tienes que estar viviendo, por lo menos intentando vivir en santidad para poder ser usado por Dios. ¿Sabes que te gusta reunirte con los hermanos de la iglesia? Y bueno, aquí hay jóvenes que igual sus padres les obligan a ir el domingo a la iglesia, entonces tú no hace falta que contestes. Pero, ¿te gusta reunirte? Porque te voy a dar una mala noticia, si no te gusta reunirte. El cielo no es tan diferente de lo que pasa un domingo en la iglesia.
En el cielo van a estar todos los hermanos juntos. ¿Quién va a ser el centro de lo que ocurre en el cielo? Cristo. Tú sabes que algunos llegaremos al cielo mirando el suelo, las calles de oro, y te dirán, Dios está ahí, déjame. ¿No has visto los adoquines? Y eso es absurdo. Porque en el cielo lo más importante que hay es Dios. Y no nos vamos a fijar. Me da igual las calles de oro, como si son de titanio. Me da igual, yo quiero a mi Cristo. He venido aquí a ver a mi Cristo, a estar con mi Cristo y a estar con mi pueblo. En la iglesia alabamos al Señor como un cuerpo, adoramos como un cuerpo, conocemos a Cristo como un cuerpo, y la comunión de la iglesia es la que se va a dar eternamente en el cielo. Si no te gusta ir a la iglesia, igual no te gusta ir mucho al cielo. Además pasa una cosa, que si tú amas tanto a lo terrenal que no te importa lo espiritual, el cielo no es tu sitio, porque en el cielo no hay nada que te interese. Nosotros debemos tener el deseo de ir al cielo porque está nuestro amado y porque nos vamos a juntar por fin con nuestro amado en el cielo. Dios nos ha dado los dones, Dios nos ha dado la santificación, Dios nos ha dado ese proceso por el cual vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Por cierto, es lógico que Dios nos diga varias veces a través de su palabra, sed santos porque yo soy santo. Porque claro, nosotros siempre miramos eso, tengo la impresión de que nosotros miramos eso y decimos, bueno, esto es un poco una exageración, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo santo como Dios? Si Dios nos ha dado su carácter, como he dicho antes, Él es capaz de pedirnos el ser santos, porque Él nos ha dado la cualidad que se basa en su carácter santo de ser nosotros santos. Dios tiende a hacer una cosa a lo largo de la Biblia, yo lo digo mucho en la iglesia y en Lu. Dios no suele pedir nada que Él no haya hecho primero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Dios te dice, perdona a tus hermanos, o perdona a los que te ofenden. Dios lo ha hecho. Dios, y esto hay que hablarlo, Dios ha ofrecido el perdón a todos. No se hace efectivo el perdón porque el hombre no llega a Dios buscándose perdón, pero Dios ha ofrecido el perdón a todos. ¿Lo has ofrecido tú? Dios es generoso, ¿sí? Pues Dios no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Nosotros nos toca ser generosos. ¿Dios ha amado al hombre como a sí mismo? Sí. Entonces es lógico que Él nos pida que amemos como nosotros mismos. Nos ha dicho que seamos santos y Él lo es primero y nos capacita también. Tenemos la oración. Dios nos ha capacitado, esa provisión perfecta es la oración, esa herramienta en la cual nosotros vamos al trono de la gracia donde se haya oportuno socorro y clamamos como niños llorando a los pies de Cristo, Señor, ayúdame. Y en el trono de Dios, en la comunión de esa oración es donde se encuentra el oportuno socorro de parte de Dios cuando vienen dificultades y situaciones difíciles. Dios nos ha dado la comunión de un cuerpo y en ese cuerpo podemos tener la comunión. Tristemente parece que algunos se encuentran incómodos en la iglesia. Y ¿sabes qué? La iglesia debe ser un refugio. Cuando tú vas por el mundo encuentras gente que piensa diferente que tú, siente diferente que tú, se viste diferente que tú, actúa diferente que tú, le gustan cosas diferentes que tú, tiene diferentes objetivos que tú, y podríamos seguir así un montón. Cuando tú vas a la iglesia debería ser un refugio, porque en la iglesia están los que piensan como yo. Cuando voy a la iglesia ya no estoy peleando contra un mundo de pecado que quiere hacerme pecar, estoy en el búnker de los míos. Oye, es que estos son los míos. Y en la iglesia no hay camisetas de diferentes colores. En este mundo, si tú tienes una camiseta de diferente color que el otro, igual te vas a pelear con el otro. Hablo en un contexto futbolístico, ¿de acuerdo? Pero en la iglesia no hay camisetas de colores diferentes. Todos somos un equipo. Todos estamos juntos. Hay una comunión.
Luego va a hablar la carta a los Efesios sobre la unidad. Cuando tú desunes tu iglesia, estás peleando contra Dios, porque Dios lo que quiere es la unidad de la iglesia. Cualquier acción que tú hagas que vaya en contra de la unidad de la iglesia es pelear directamente contra la voluntad de Dios. Absolutamente. Claro, deja la palabra. Dios nos ha dado su palabra. Y su palabra es la comida y la bebida de los que deseamos conocer más de Dios. El alimento espiritual viene, la forma principal, a través de su palabra. Por eso Dios nos ha provisto de una palabra perfecta, viva, y que también hablaremos un poquito más de esto. Dios nos ha dado, luego nos lo dirá en la segunda parte de Efesios, nos ha dado un ceñidor, un cinturón de la verdad, una coraza de la justicia, unas sandalias del Evangelio de la paz, un escudo de la fe, un yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Todo lo necesario para vivir nuestra vida. Y tengo ahí esa frase para terminar, punto 3. Que Dios haya hecho esto a nivel espiritual sería un gran problema si solamente viviéramos una vida material. Siguiente punto, venga, vamos adelante. El punto 4 es el sello. Y ahora está Efesios. Por cierto, si es muy interesante, y no voy a entrar en detalles por culpa del tiempo, en el primer capítulo, versículos del 1 al 14, tenemos del 3 al 6 a Dios como el protagonista de esos versículos. Tenemos del 7 al 12 a Cristo como protagonista de esos versículos. Y tenemos del 13 al 14 ¿a quién? Al Espíritu Santo como protagonista de esos capítulos. He dicho antes, he hablado de la comunión. ¿Sabéis que Dios siempre trabaja en equipo? Dios siempre trabaja en equipo. Las obras de Dios siempre son hechas en equipo. La salvación está hecha en equipo. ¿Quién manda al Hijo? ¿Vale? ¿Quién muere? ¿Quién nos convence para la salvación? Trabajo en equipo. La oración, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la oración. Claro. ¿A quién oramos? ¿En nombre de quién? ¿Con la intercesión de quién? En la creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios como el gran mandador, el gran director, el Logos como el que habla y el Espíritu Santo como fuerza que da vida, una fuerza que está dando vida. Dios trabaja siempre en equipo. ¿A qué aprendemos? Cuando Dios nos dice que trabajemos en equipo, pues Dios no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Entonces debemos aprender a trabajar en equipo. Debemos aprender a coger de la mano al de al lado y decir, mira, tú y yo tenemos que andar juntos mucho tiempo, así que más vale que nos llevemos bien. Te quiero, hermano, perdóname si te he hecho daño, ahora vamos a andar juntos por nuestro camino. Eso debemos aprenderlo. Eso como detalle curioso. Muy bien, tenemos esos versículos, el 13 al 14, fijaos como dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en primer lugar vamos a ver el sello. El punto 4 es el sello y el punto 5 es las arras. Un sello marca normalmente la pertenencia, ¿sí? Cuando tú tienes un libro que te gusta mucho, que no quieres que te lo roben, y ahí pones tu sello, ¡pumba! Porque entre los cristianos tenemos esa maravillosa tendencia a no devolver los libros que pedimos prestados. Así que es una buena cosa que selles tu libro. Y claro,
Y entonces, una de las cosas más vergonzosas que me ha pasado en la vida es que invitar a un hermano a casa, estar en mi librería, sacar un libro y ahí está en la primera página el nombre suyo. Qué vergüenza. Continúo. El sello lo ponemos para pertenencia. Decimos, esto es mío. Y Dios lo ha hecho con nosotros. Dios nos ha marcado y está diciendo Dios que nosotros somos suyos. Nosotros somos pertenencia de Dios, por lo menos por tres razones. El hombre es pertenencia de Dios por dos. El hombre natural, el que no conoce a Dios, es pertenencia de Dios por creación y también por sustentación. Si Dios da la vida al hombre y después le permite seguir viviendo, ¿cierto? Imagínate que Dios pone al hombre en medio de Marte, que no hay nada para comer, el hombre moriría. Entonces el hombre le pertenece a Dios por creación y por sustentación. Cuando llegamos al cristiano, el cristiano adquiere otra, y es por redención. Tú vas a una tienda y compras algo, y cuando has pagado por ello, el tendero te dice, bueno, ahora me lo devuelves. No. Espera un momento, es que he pagado, ¿eh? No, es que has pagado, sí, pero sigue siendo mío. Dios nos ha comprado también. Dios ha pagado el precio nuestro. Por eso nosotros pertenecemos a Dios, no por uno. Es que pertenecemos a Dios por tres razones. El punto B es que nosotros pertenecemos también, el sello también estaba puesto para protección. Y esto es muy sencillo. Cuando tú vas a un campamento y hay 50 jóvenes, te dan un vaso el primer día y te dicen, ¿qué? Pon tu nombre en el vaso, porque no queremos que compartáis la saliva. Y ese vaso que tiene tu nombre es tuyo. Y cuando tiene tu nombre, está protegido porque es tuyo. Luego la práctica es otra cosa, si habéis estado en campamentos. Pero Dios nos ha sellado también para protección. Él ha dicho, este pueblo son míos, tienen mi sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la circuncisión a los judíos era la marca. Nosotros somos sellados. Ese sello es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos vivir movidos por el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos vivir siempre, continuamente, en los dones del Espíritu Santo que los conocemos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, todo esto. Las arras, tenemos ahí unas moneditas y dice la RAE que las arras son una garantía o un efecto de afianzar lo estipulado. Estas arras son una garantía. Y esta garantía que Dios nos da es una garantía totalmente nominal. ¿Por qué digo esto? Porque es una demostración para nosotros. Dios no miente, Dios nunca miente, Dios no falta a su palabra, y todas las cosas que Dios afirma tienen nivel de juramento. Vale, nosotros quedamos con nuestro amigo para ir al centro comercial y decimos, nos vemos a las 6, pero a las 6. Y tú conoces ya a tu amigo que no va a llegar a las 6. Y te dice, no, que voy a estar a las 6. No te creo. ¡Júramelo! No solemos hacer eso. Pero, es que para nosotros el juramento vale más que la palabra, ¿no? Pero es que todo lo que Dios dice tiene un nivel de juramento, porque es imposible que no sea de esa manera. Entonces lo que Dios hace, Él nos dice, sois mis hijos, y Dios podía haberlo dicho ahí, dejado ahí, sois mis hijos y os toca creer esto. Pero Dios dice, para que veáis mi bondad, os voy a dar una garantía de que sois mis hijos, y esa garantía es el Espíritu Santo. Efecto de afianzar lo estipulado. Dios afianza lo estipulado con nosotros a través de esas arras. Las arras representan una parte de todo. ¿De acuerdo? Yo no sé, yo me casé hace unos años, no tuvimos arras. No sé si alguien se ha casado aquí con arras y ha hecho lo de las arras. Pues sí que están
Entre pobres. No, se hace mucho esto de pasar las arras, seguramente en el contexto católico más, pero se pasan, suelen ser 13, 12, 13 monedas, el hombre se las da a la mujer, luego la mujer se las da al hombre. ¿Y qué significa esto? Esto es una parte de todo. Esto es lo que está significando. Lo explico así. Cuando van un hombre y una mujer a casarse, el hombre promete, todo lo mío va a ser tuyo. Y la mujer dice, bueno, a ver, no, cariño, que yo prometo delante de los testigos, delante de Dios, que todo lo mío es tuyo. Bueno, a ver, que se vea aquí que esto es verdad. Y entonces el hombre le dice, esto que te estoy dando, las arras que te estoy dando, son una demostración de que todo lo mío es tuyo. De que todo lo que yo tengo va a ser tuyo. Con Dios es igual. El sello, que es el Espíritu Santo, funciona como arras. Dios nos está dando un poco de lo que luego nos va a dar. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? De lo cual el Espíritu Santo representa una parte. Lo que tendremos en el cielo, lo he dicho antes, es poder estar con Dios. Dios nos dice, aquí os doy un poquito de mi Espíritu Santo, pero es que un día vais a estar conmigo y me vais a ver. Y vamos a ser una unión, vosotros, nosotros, Cristo, la iglesia va a ser unida con Cristo, Cristo va a ser unido conmigo, vamos a cerrar el círculo y vamos a ser todos una unión. Y el Espíritu Santo es lo primero que nos da, una parte de todo. ¿Ahora nosotros tenemos comunión con Dios? Sí, con su Espíritu Santo morando en nosotros. Un día llegará el todo, la comunión total con Dios. Vamos a pasar al acto 2. Si hay alguna pregunta, adelante. Por cierto, las arras vienen de un contexto no del matrimonio, cuando conocemos que en el tiempo de los judíos, donde encontramos escrita nuestra palabra, todos los matrimonios eran arreglados y todos los matrimonios se daban con dinero. Todos los matrimonios se pagaban y eran arreglados. Y en esos matrimonios se entregaban arras. Esas arras normalmente era dinero, de verdad. Por la cual el padre, o normalmente lo hacía el padre del novio, hacía el negocio. Los padres hacían el negocio y el padre del novio pagaba al padre de la novia. Y le daba una señal de que lo que se estaba haciendo era real, era un contrato, al final era un contrato. Lo que se estaba haciendo era real y llegaría un día donde el hijo y la hija serían marido y mujer y vivirían juntos y compartirían todo. Entonces, por eso viene de un contexto no de matrimonio, sino de contrataciones. Acto 2 va a ser la... Bueno, lo tenéis ahí. Acto 2, vamos a leer versículos, voy a leer yo, del 15 al 23. Fijaos cómo dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues voy a comenzar resaltando otra vez la dualidad que hemos hablado en varias ocasiones, lo espiritual y lo físico. Pues tenemos ahí en el versículo 15 un ejemplo. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro
amor. La fe es algo invisible, es algo espiritual, y la acción de amor es el compartir, el dar, el mostrar amor de diferentes maneras. Pues ahí tenemos otra vez esa dualidad. Muy bien, aquí empezamos con una petición de Pablo, luego más adelante vamos a tener otra petición, otras cosas que oraba Pablo, pero fíjate que él pedía, en primer lugar, que les diera espíritu de sabiduría en el conocimiento de él. Espíritu de sabiduría en el conocimiento de él. La sabiduría es conocer a Dios. La sabiduría es poner en práctica la sabiduría es poner en práctica o de una forma perfecta el conocimiento que tenemos. ¿De acuerdo? Tú eres sabio cuando tienes conocimiento de algo y lo pones en práctica de la forma adecuada. Y tú dirás, Israel, la sabiduría, bien nos dice la Biblia, que es que... Pues os voy a decir una cosa, cuando Pablo habla que le diera espíritu de sabiduría en el conocimiento de él, ¿vosotros habéis ido alguna vez a Nueva York? ¿Sí? ¿Has ido a Nueva York? Bueno, también vale... En Barcelona también tenéis buenos edificios. Pues cuando tú ves de lejos, no sé, en Barcelona no conozco mucho los edificios que tenéis, pero cuando tú ves un edificio a lo lejos, ¿tú puedes percibir lo grande que es? No. ¿Qué necesitas hacer para darte cuenta de lo grande que es el edificio? Acercarte. Ahora, va a darse una circunstancia curiosa. Cuanto más te acercas, más percibes lo grande que es. No vamos a decir que es más grande, porque es igual. Lo que pasa es que tú lo percibes más grande. Hasta el punto que lo vas mirando y dices, esto es enorme. Con Dios funciona igual. Cuando tú te vas acercando a Dios, le vas conociendo a Dios. Y pasa una cosa también. Cuando tú te acercas a un edificio, te das cuenta de lo grande que es el edificio y también te das cuenta de otra cosa, que va en dirección contraria. Oye, espera un momento, igual yo no soy tan grande y tan importante como yo creía. Porque me doy cuenta que esto es muy grande y que yo soy muy pequeño. Y con Dios funciona igual. Tú no vas a ver a Dios grande hasta que te acerques, y tampoco te vas a ver a ti pequeño hasta que te acerques a Dios. El orgulloso no sabe cómo es Dios. Es que no lo ha visto, es que no lo conoce, es que no puede saberlo cómo es Dios. Porque no se ha acercado a verlo. Cuando se acerca a verlo, se da cuenta de lo grande que es. ¿Qué otra cosa va a pedir Pablo? Sino que les dé sabiduría en el conocimiento de él, que conozcan a Cristo, que sepan cómo es Cristo, que sepan lo que Dios ha dicho. Fíjate la segunda cosa que dice. Dice ahí, el punto B, Pablo pedía también que Dios les hiciera saber la esperanza, la riqueza y el gran poder. Es muy curioso, y yo tengo, lo digo para mi vergüenza, que hace muy poquito tiempo me di cuenta de todas las veces que la Biblia habla de la esperanza. Y empecé a mirar esperanza, es que hay un montón de versículos y hay un montón de veces que Dios nos dice que sepamos la esperanza. Ahora os voy a decir una cosa, no sé si alguno de aquí acostumbra a correr. Correr es algo saludable. Pues yo hace un par de años estábamos reformando la iglesia, y yo llegaba ya a casa de noche. Entonces, bueno, pues a correr de noche, ¿qué vamos a hacer? Y yo vivo en un pueblecito pequeño y rodeado de montañas, muchas montañas. Y claro, si quieres correr de noche, pues por donde se corre son por los bosques y por los caminos. No hay más forma de hacerlo. Y en los caminos por los cuales corro, pues en unos son despejados y en otros están totalmente cerrados por los árboles. También hay túneles. Y hay momentos en que la cosa se pone muy oscura, muy oscura. Ahora, ¿qué cree de estas partes despejadas que había luz, que se veía lo que había, o de las partes oscuras, en cuáles creéis que yo iba más rápido? ¿Por qué? Lo podéis decir con confianza. Por miedo. Hoy ha sonado aquí una rama, corre más rápido. Y tenía tiempos seguramente olímpicos. Porque el miedo es una motivación. El miedo es una fuerza que te hace avanzar. ¿Sí? Claro, pero no solamente el miedo.
La esperanza te hace avanzar. Y Dios lo sabía. Y Dios dice, estos hijos míos, que les he dado tanto espiritual, pero que les sigo teniendo en un contexto físico de dificultades, en un mundo difícil, en un mundo duro, en un mundo donde el que gobierna es el príncipe de la potestad del aire, tengo que darles esperanza. ¿Y sabéis qué? Lo triste es que a veces la fuerza motriz del creyente no es la esperanza. La fuerza motriz del creyente puede ser muchas otras cosas que no deberían ser, como por ejemplo el deseo de venganza. Deseo de venganza. Puede ser la ira, pueden ser los celos, pueden ser las pasiones, pueden ser la satisfacción de la carne, puede ser la vanidad de la vida, puede ser que me vean lo maravilloso que soy y eso es lo que me motiva a vivir. Tristemente hay que decir que sí, que hay muchas cosas que pueden motivar tu vida y que son totalmente incorrectas. ¿Qué es lo que mueve tu vida? Pablo quería que lo que moviera nuestra vida fuera la esperanza. Decir, sí, sufro, sí, me duele, sí, lloro, pero es que va a llegar un momento donde esto no va a tener ningún valor, donde el llanto de ahora no va a significar nada. Voy a llegar a casa de mi padre y ahí se acabará todo. Y la esperanza esa me hace ir a través de todas las dificultades de la vida. Y me hace avanzar a través de los túneles, a través de las lágrimas, a través de todo esto. Pero asegúrate que es esa esperanza la que está motivando tu vida, que no es ninguna de las otras cosas. La lujuria, el rencor, la diversión. Fijaos la diversión. La diversión puede ser un motor en la vida, ¿sí? Divertirme. Y vemos gente con 50 años y decimos, son niños, porque han rehusado, han menospreciado el orden normal del hombre y en vez de establecer una familia madurar, siguen pareciendo chavales con 50 años. Y creo que todos conocéis esto. Romanos 5:4 nos habla de la esperanza, Romanos 15:13 nos habla de la esperanza. Vamos a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Porque fue leyendo este 13:13 donde yo dije, espera un momento, la esperanza está en el top 3 de las cosas que ahora permanecen. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Si Dios va a decir, y sabemos lo que pasa con los corintios lo que querían solamente que se les viera, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el don más espectacular? El de lenguas, pues todo el mundo quiere el don de lenguas. Y dice, oye, pero juradlo con el mejor. Y si algo tiene que caracterizaros, que sean 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. Pero en el top 1, ¿qué es? El amor. ¿Qué caracteriza tu vida? Pues debería ser el amor. Pues ahí tenemos, la esperanza es muy importante. La fe, la esperanza y el amor. Tenemos en el punto B... hemos hablado de la esperanza. Pablo también rogaba que les hiciera saber la riqueza, esto está en versículo 18, dice, para que sepáis primero la esperanza a que os ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y después la grandeza. Las riquezas, ¿veis ahí en las notas? ¿Conocéis a ese señor? ¿O os suena por lo menos? Los que ya peinan alguna cana. ¿Os suena? ¿Alguien recuerda el nombre? Joaquín Prats. Joaquín Prats, padre de Matías Padre, eso sí lo conocemos, ¿no? Pues Joaquín Prats, ¿sabéis esta captura a qué programa pertenece? Esto ya es para los superiores. ¿Cuál has dicho? El precio justo. Y claro, los más jovencitos decían, ¿el precio qué? ¿Qué es? ¿Cómo el precio justo?
Pues este era un programa, yo lo recuerdo verlo de muy chaval, yo soy relativamente joven, yo lo recuerdo verlo de muy chaval, y es que ponían una lavadora ahí, ¿y qué trataba el concurso? Ver quién era capaz de decir lo que valía realmente esa lavadora. Ahora, una persona que no es capaz de valorar correctamente una cosa, la llamamos tonto. ¿Sí? Muy bien, vengo yo con un cromo de Messi y te digo, mira, vengo de Messi, si me dan 1000 euros es tuyo. Y te hago un cheque y te doy 1000 euros. ¿Qué soy? No porque sea Messi o porque sea quien sea. Porque eso, el valor no corresponde con 1000 euros. ¿Entendéis? Alguien que no sabe el valor de las cosas le llamamos tonto. Ahora, no voy a entrar en si eso se revalorizará en unos años, si valdrá, eso es otra cosa. Pero el concepto lo tenéis. Alguien que no sabe darle el valor real a algo es tonto. Lo digo con mucho respeto, esto no quiero decir. Es sencillo. Si nosotros no somos capaces de reconocer el valor de las riquezas de Cristo y el valor de lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿qué somos? Somos sencillos, somos gente simple, somos gente corta, porque debemos entender que el valor real es lo espiritual, lo de Cristo. Moisés nos dice Hebreos que él fue capaz de reconocer qué es lo que tenía valor. ¿Os acordáis? Dice que Moisés, viendo todo lo que le ofrecía a la corte de Faraón, lo tuvo por, no dice por basura, pero lo menospreció, comparándolo con ¿qué? Claro, no dice con las riquezas de Cristo, ¿con qué dice? Y esto es algo que nos molesta un poco, ¿no? Con el vituperio de Cristo. Espera, que el vituperio no es algo bueno, ¿no? El vituperio es vergüenza. Venga, vamos a buscarlo, si no veo algún objetivo. Hebreos, capítulo 11, el hall de la fama, donde están todos los grandes hombres de la Biblia. Hebreos 11, versículo 26. Dice que dice desde el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio no es algo bueno, vituperio es vergüenza. Pero él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y fijaos lo que está diciendo Moisés. Dice algo con Dios, algo malo con Dios, la vergüenza es algo malo, es mejor que lo mejor sin Dios. ¿Lo entendemos? Lo malo con Dios es mejor que lo bueno sin Dios. Absolutamente. Y el creyente, por eso podemos decir que es tan rico que solamente tiene a Cristo. Antes hablábamos de los ricos, ¿no? Son tan pobres que no tienen dinero. Ahora hablamos de los cristianos. Los cristianos son tan ricos que solamente tienen a Cristo, que es nuestra riqueza. Su vituperio, riquezas que nosotros debemos valorar. En tercer lugar, Pablo quería que ellos entendieran el poder que tiene, el poder de Dios, el poder que obra con nosotros. Me estoy adelantando. Vale, veis, el versículo 19 gramaticalmente es un versículo fantástico. Ese versículo 19, volvemos a Efesios, gramaticalmente este versículo es maravilloso. Fijaos, dice el versículo 19, quiero que sepáis la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso no tiene sentido ninguno. Fijaos, desde luego lo digo con mucho respeto. Pablo ha en esta frase 6 palabras que son sinónimos. Lo tenéis ahí en ese cuadradito. Upervalo, dunamis, kratos, megetos, mi pronunciación del griego no es la correcta, ¿vale? Pero perdonadme esto. Energeia y también iscus. Son 6 sinónimos de fuerza. Pablo ha cogido y ha metido en este versículo todas las palabras que él conocía de fuerza para decir Dios es así y más.
Y Pablo dice, es que no puedo ni describir la grandeza de Dios porque es que le faltan palabras al griego. Y en el griego habían palabras para aburrir. Pero él coge, las mete todas. Fijaos, Uperbalo está hablando de la persona que es capaz de tirar la piedra o la lanza o la flecha más lejos que nadie. Está hablando de una persona que puede hacer eso que nadie otro puede hacer. Una imagen de fuerza. Dunamis, dinamo, ¿os suena esa palabra? Está hablando de una fuerza motriz que se genera. Kratos tiene que ver con vigor, con fortaleza. Megetos viene de mega. Cuando vamos al McDonald's y pedimos el mega vaso, que es lo más gordo que hay, no hagáis eso. Pero es lo más fuerte, es lo más poderoso, es lo más potente, la palabra mega. La palabra energía, la traducción casi literal al castellano. Y la palabra iscus es literalmente la palabra fuerza. Es de donde vienen, por ejemplo, palabras los isquiotibiales. He hablado antes de Messi se lesionaba ante los isquiotibiales. La fuerza, el isquio de los tibiales, es la composición de esa palabra. La palabra es fuerza, isquio. Pues fijaos la frase que ha hecho. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros según la operación del poder de su fuerza? 6 palabras, sinónimas, dándonos una sola idea. El poder que Dios usa hacia nosotros es algo exageradamente enorme, exageradamente grande y no podemos ni siquiera descubrirla, entenderla. Me alegro de no haber tenido que ser yo el que tradujera esta frase al castellano. Los traductores hicieron desde luego un buen trabajo, muy difícil traducir esa frase. Muy bien, tenemos entonces la posición de Cristo. Después de esa petición de la cual Pablo ruega a Dios que les diera el espíritu sabiduría y les hiciera saber la esperanza, la riqueza y el poder, pasamos a la siguiente sección. Como veis, estamos cogiendo ideas generales del texto, no parando a interpretar cada versículo. Pero, fijaos, dice, esa fuerza operó en Cristo y va a comenzar a decir lo que Dios ha hecho hacia Cristo, la posición en la que Dios ha puesto a Cristo. Esa terrible y poderosa fuerza resucitó a Cristo y le sentó en lugares celestiales a su diestra. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y después de sentarlo en esa posición, sometió todas las cosas bajo sus pies, también lo dio por cabeza a la Iglesia, y la Iglesia permitidme esa palabra, la completación de la imagen de Cristo y su Iglesia. Y luego hablaré de esto. Pero, fijaos, tenemos ahí los puntos. Fijaos, lo resucitó. Al igual que Dios nos ha resucitado a nosotros, espiritualmente, Dios resucitó a Cristo. Y la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros seremos también resucitados. Si Cristo no hubiera resucitado, pues tendríamos un problema. Porque Cristo sería un mentiroso, ¿no? Claro, es que si Él dice que va a resucitar al tercer día y no resucita, pues tenemos un problema. Y la esperanza de nuestra resurrección final se basa en la resurrección de Cristo. Si no, Cristo pues sería un palabrero, sencillamente, que vino y removió mucho al pueblo judío, pero no hizo nada más. Las garantías que se encuentran en Cristo se encuentran por su resurrección. Luego dice que lo sentó. Y veis ahí 3 sillas y una señora en medio, ¿no? Muy bien. El punto B. El punto B lo sentó en lugares celestiales, tiene que ver con la autoridad, ¿de acuerdo? El primer punto, lo sentó, tiene que ver con autoridad. Cuando nosotros vemos una película y aparece un rey, normalmente lo reconocemos por ser rey, o porque tiene la corona, o porque está sentado ¿dónde?
su trono. Y ahora, si tú llegas a una sala donde hay una persona sentada en el trono, automáticamente entiendes que esa persona tiene la autoridad. Cuando tú vas a... claro, en tiempos antiguos, hoy en día no funciona así. Pero si tú entrabas a un salón en el cual hay un trono y un hombre sentado ahí, y ese hombre te pregunta algo, tú le dices, ¿tú quién eres para pedirme a mí, pedirme explicaciones de lo que yo hago? Pues hombre, es que es el rey, es que tiene la autoridad de hacerlo. Y Dios ha sido puesto en autoridad y en derecho de gobernar. Él ha sido puesto como rey de un reino espiritual, el cual tampoco podemos describir muy bien. ¿Qué tipo de reino tiene Cristo? Y no estoy hablando ahora del reino milenario. Dios, Cristo es rey y está gobernando ahora. Está gobernando un reino. ¿Quiénes formamos parte de ese reino? Los creyentes, ¿no? Ahora, fijaos una cosa. Todos los grandes imperios han caído, ¿cierto? Todos los grandes imperios han caducado. Todos los grandes imperios han llegado a tener un enemigo, el cual ha venido y les ha destruido, y era más grande el enemigo. Y ese gran imperio, oye, pues llega un momento en que también se cae y aparece otro imperio. Y así en todo lo que el hombre, ha estado en la tierra. El reino de Cristo es temporal. El reino de Cristo es eterno. Es un reino diferente a lo que nosotros conocemos. Ahora, nosotros vamos a un reino y cuando llegamos... Yo vivo en Vera, es el norte de Navarra, es el último pueblo, y hace frontera con Francia y con Guipúzcoa. No hay frontera, pero antiguamente sí la había. Y se cruzaba el puerto internacional si te dejaban. Cuando a ellos les interesaba dejarte, te dejaban. Entonces el tema de fronteras en Irún lo entendemos bien. Todos los reinos tienen fronteras. Y cuando tú pasas esa frontera, se acaba el reino. Y los reinos pueden ser muy grandes o muy pequeños, pero todos tienen límites. ¿Cómo es el reino de Cristo? No está limitado. Ni temporalmente, ni espacialmente. Está limitado. Es un reino, además, sobre el cual otros no pueden ejercer autoridad, porque el que reina es Cristo. Es un reino también sobre el cual no va a ser nunca destruido, porque Cristo dijo bien, ni aun las puertas del Hades van a prevalecer jamás contra este reino, ni la mismísima muerte va a prevalecer contra este reino. Se lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dice que él era el Cristo. Ese es el reino en el cual nosotros vivimos. En ese reino, y lo diremos más adelante, no hay diferentes camisetas, no hay diferentes pasaportes, tampoco. No hay clases sociales, no hay ricos, no hay pobres, porque es el pueblo de Dios, y eso hablaremos también un poquito más adelante. Muy bien, ¿veis una silla? El punto B corresponde a qué silla. El trono. Al trono. Muy bien, ahí está el trono. Muy bien, el siguiente punto es sometido todo a él. Fijaos, en Efesios nos dice que lo ha puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y nombre. En ese reino donde Dios ha puesto al Hijo, Él es el que manda. No solamente Él tiene la autoridad, a veces conocemos a autoridades que no ejercen su autoridad, pero Él tiene la autoridad y la ejerce. Y todos deben estar sometidos a Él. ¿Veis esa mujer ahí, ese dibujo? Voy a contar una historia. Yo vivo en un edificio, tiene muchos años el edificio, más de 100 años tiene el edificio. Y hace poquito teníamos que subir el piano a ese edificio. Entonces no hay ascensor, evidentemente, y teníamos que doblar la curva de las escaleras con un piano. Muy bien.
yo como muy previsor, voy y estamos de alquiler, la casa no es nuestra, es una casa decorada muy ostentosamente, con columnas de madera y tal. Entonces yo fui, saqué las columnas, los jarrones, lo puse todo ahí, y había un espejo, y lo saqué, pesaba muchísimo el espejo, y lo quité. Subimos el piano, después de sudar sangre, lo subimos, y después yo me dediqué, no miento, mi mujer, ella puso las columnas, los jarrones, todo, y el espejo. Y ella me dijo, el espejo como que no se queda muy bien. Y yo dije, no te preocupes, que esto es como la cola del perro, que se mueve pero no se cae. Y le dije, tú no te preocupes. Y nos subimos, estamos cenando, y de repente, ¿qué escuchamos? ¡Bum! Vivimos solos, ¿eh? Miramos, el espejo se ha caído y sale. Baja mi mujer y dice, oye Israel, el espejo es muy gordo. Se ha roto, sí. Bueno, ya, déjalo, ya bajo. Cuando bajo, empiezo, el cristal era muy gordo. Empiezo a sacar trozos y veo una cosa. La saco y es la pintura de una mujer. La que tenéis aquí. Esa señora tan agradable. Detrás de él. Esta historia es real, ¿eh? Ahí está, yo lo miro y llamo a mi mujer. Y digo, oye, tú no sabes nada de esto, ¿no? No sé nada de esto. Bajo al garaje y dejo la pintura de la mujer. Cuando viene hay una mujer que se encarga de cuidar el edificio, viene y me dice, Israel, ¿de dónde has sacado eso? Y claro, yo con toda la culpabilidad del mundo, María Jesús, que se me ha roto el espejo. ¿Estaba detrás del espejo? Sí. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que esta es la mujer que mataron en este edificio. Esto es cierto, esto no es de broma, no es un chiste. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pues la han matado aquí, pues la han matado. ¿Y cómo la mataron? Envenenada. ¿Quién la mató? Su marido. Y bueno, ahora mismo están investigando el cuadro y unas cosas muy curiosas. Pero nosotros vivimos en una vida que, por cómo está hecha, es una vida de sorpresas. Nadie sabía que esa mujer estaba detrás de ese cuadro. Nadie lo sabía. Y de repente un día aparece. Pero la vida de sorpresas no sorprende nunca a Dios. Nunca. Las sorpresas, las cosas que vienen a nuestra vida, ese Dios que está en autoridad y bajo lo cual está sometido todo, lo controla todo, lo gobierna todo y todo es según su voluntad. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Y gloria a Él que funciona de esta manera. Luego continuamos.